el proyecto Protegiendo la Tierra y Defendiendo la Vida, implementado por Plan International, la Asociación Nacional de Campesinos Hondureños y la Central Nacional de Trabajadores del Campo, con el financiamiento de la Unión Europea, durante el periodo del 15 de enero de 2020 al 14 de marzo de 2023, con el propósito de fortalecer a organizaciones de la sociedad civil, redes y plataformas de derechos humanos para promover la protección basada en derechos y la reducción de la violencia hacia los defensores y defensoras de la tierra, territorio y recursos naturales, y la no discriminación de grupos vulnerables en Honduras. El proyecto fue construido tomando en cuenta el contexto de las organizaciones campesinas defensoras de la tierra, territorio y recursos naturales y sus necesidades más urgentes. Plan junto con ANASH y CNTC construyeron la propuesta tomando en consideración todas las vulneraciones de derechos que se tienen, tanto a nivel de las familias como también a nivel de país. Desde la concepción también se vieron, ¿verdad?, cómo este proyecto iba a influir o iba a aportar, tomando de base, por ejemplo, los marcos nacionales y locales y las políticas y estrategias. Se han tomado en cuenta pues las políticas públicas que se tienen, los planes de acción que se tienen, además también la parte, todo esto basado en los derechos humanos. Tuvo la flexibilidad de poder adaptarse a las condiciones, a la situación de país y del contexto del movimiento campesino y responder a las necesidades de acorde a sus capacidades. Bien, el proyecto nos permitió ver de manera más cercana a nuestras compañeras y compañeros más allá del contexto de la lucha social, sino vernos y verles como personas que tienen un contexto de lucha interna, de situaciones que no se abordan desde otros proyectos. Al inicio, cuando empezamos a formularlo el proyecto, veíamos la importancia y la necesidad, ya que somos organizaciones defensores de la tierra, el territorio y los recursos naturales, y el proyecto tenía un enfoque en lo que era el tema de derechos humanos y defensa de la tierra y el territorio, y que defendemos la vida y protegemos la tierra como familia campesina, y es una de las apuestas desde la CNTC. Plan Internacional ocupa siempre una programación transformadora de género al momento de incorporar el enfoque, ¿verdad? Eso implica que pues, para nosotros trabajar sobre las cuestiones fundamentales que reproducen la desigualdad es básico. En este sentido, pues el proyecto tuvo una programación transformadora que implicó desde sus inicios la integración de las organizaciones que se consideraba que iban a ser nuestras socias para poder adaptar los procesos y las estrategias a las necesidades que tenían los distintos grupos y sobre todo las mujeres que iban a participar en el proyecto. Bien, algo que fue fundamental fue el reconocimiento de que las mujeres tienen un papel súper importante dentro del trabajo de defensoría de tierra y territorio. Sin embargo, este papel a menudo no es reconocido, no es valorado y queda invisibilizado. Las metodologías, procesos de formación, organización, gestión de espacios de diálogo e incidencia se implementaron de acuerdo a las necesidades y particularidades de los territorios y de las y los defensores de la tierra, territorio y recursos naturales. En el caso de las violencias de género, o sea, la violencia contra las mujeres, pues hubo reportes de muchos casos de violencia de diferentes tipos, sobre todo la violencia comunitaria, la violencia sexual, la violencia por acoso, la violencia comunitaria y la violencia porque son defensoras de tierra y territorio. Entonces, ¿cómo se abordó? Pues hubo acompañamiento con sesiones individuales de atención psicológica, con sesiones grupales y grupos de autocuidado, donde las mujeres pudieron, a través de ciertas técnicas y ciertos ejercicios, abordar estas temáticas. También hubo referencia de casos legales y acompañamientos a denuncias legales. Se fortalecieron las capacidades técnicas. Uno de los objetivos fundamentales era fortalecer el liderazgo, ¿verdad?, con una visión política, que la Vía Campesina tiene una apuesta para incorporar los jóvenes a las organizaciones con herramientas, ¿verdad?, de conocimiento,
que cuando los jóvenes participan en nuestras organizaciones mixtas, tengan un liderazgo desde el conocimiento y tengan mayor involucramiento en la organización. Yo creo que un aporte importante fue la vinculación del Frente Nacional de Juventud Campesina con otras redes de jóvenes a nivel nacional. También se hizo un proceso de incidencia sobre el tema de la agenda de la juventud con instituciones del Estado. Aparte de eso, la juventud que estuvieron con La Paz y Santa Bárbara se vincularon a otro proceso organizativo que es con el tema de las nuevas masculinidades y la discusión de la apuesta de incorporar la visión de la diversidad sexual. Sobre las herramientas que nuestras bases campesinas recibieron con el proyecto, pues son de mucha utilidad porque ellos están ahora un poco más empoderados en el tema de defensoría de la tierra, el territorio y los derechos humanos. Sí, definitivamente las metodologías utilizadas, sí, yo podría decir que son adecuadas porque fueron metodologías diseñadas dentro del proyecto. Por ejemplo, en el tema de los derechos humanos hubo toda una formulación de una currícula referente a cómo íbamos a tratar este tema dentro de nuestra población meta. Pues como Mojalé creo que le ayudó muchísimo porque aparte de que las mujeres quedaron más empoderadas en conocimientos, es algo que se va a llegar, no solamente queda ahí el trabajo de que aquí termine el proyecto, sino que las mujeres seguimos trabajando en lo que es la defensa de las mujeres, porque es algo que nos ayudó muchísimo. Hicimos lo que es el plan estratégico, pudieron compartir mujeres con lo que fueron la defensa de derechos que fueron a las mujeres a los intercambios, participaron en lo que fue en la escuela de incidencia y también otras mujeres que también participaron en lo que fue en los grupos de autoayuda. Efectivamente, el proyecto iba dirigido a las mujeres de una comunidad de San Francisco de Opalaca, enfocado en dos aspectos: los derechos humanos y los territorios, la defensa de ambos. Entonces, este proyecto permitió generar espacios de diálogo entre las mujeres, plantear temáticas, por ejemplo, que afectan mucho, como el tema del alcoholismo, el tema de intrusión a los territorios, pero le permitió a las mujeres hablar de sus necesidades particulares y también articular a sus esposos, sus familiares. Entonces se llevó también la temática de las nuevas masculinidades para generar un diálogo y no una confrontación, algunas situaciones de sostenibilidad de las organizaciones base de la red de defensoras. Estas acciones son gestionar una personería jurídica, que afortunadamente hubo la posibilidad a través de Semprende, y con esta gestión en el marco del proyecto entonces se logró, pero también en el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, que el proyecto dotó de algunas computadoras, fotocopiadoras. Entonces ahora, para hacer sostenible la red, se está vendiendo algunos servicios. Bueno, la Asociación Cultural Indígena y de los Pueblos se ha visto fortalecida con el proyecto, considerando que no tenía nada, estábamos como organización, pero no teníamos ningún tipo de equipo, por lo menos, no contábamos con capacidades también para desempeñarnos en algunos cargos, por ejemplo, administrativo. Entonces, para mí este proyecto ha venido a fortalecernos de gran manera en cuestión de equipo, de capacidades. Estábamos en cero en muchas cosas y ahora tenemos un equipo, tenemos una articulación de personas. Gracias al proyecto hubo articulación y eso nos ayuda a disponer de que si tenemos algo que hacer, contamos ya con esa gente que está preparada. El proyecto generó cambios en las personas, comunidades, organizaciones y en las relaciones con los diferentes actores territoriales vinculados a la defensa de la tierra, territorio y recursos naturales. Este proyecto nos permitió
avanzar en una de nuestras banderas, que es la reforma agraria, desde abajo, el avanzar en dotarle a hombres y mujeres del campo de su principal recurso de producción, la tierra. La realidad del campesino y la campesina, desde la visión del campesino y la campesina ante los tomadores de decisiones en los espacios, ante jueces, fiscales, CONADE, municipalidades, OMM. Yo siento que mi vida se sanó y se salvó, dijo una mujer, porque yo ya estaba en una situación muy grave, ya estaba en un estrés muy difícil, ya tenía síntomas físicos, no tenía quien me escuchara y recibir formas de cómo poder transformar nuestra vida y sanar. Las mujeres participando de este proyecto, también ellas tienen acceso y apropiación a las tecnologías, porque tienen un espacio donde están haciendo uso de las tecnologías digitales, ¿verdad? Y también tenemos que ellas tienen mayor empoderamiento en los temas de defensa del territorio y la defensa de los derechos humanos. Sin duda la Vía Campesina es un movimiento internacional, pero también tenemos una articulación centroamericana, mesoamericana. Estamos vinculados, por ejemplo, a procesos de formación política e ideológica en agroecología, que es a través de las escuelas de formación. La juventud está articulada, nosotros le decimos, en la coordinación regional centroamericana que tenemos de los jóvenes y que se vincula al mismo tiempo a nivel internacional. Es una apuesta institucional de hablar sobre el tema de la inclusión de la diversidad sexual, hablar de las nuevas masculinidades, pero eso lo tenían porque ya tenían una base, tuvieron unos procesos de derechos humanos. Entonces había un trabajo previo para poder hacer este abordaje, porque le estamos apostando como organización a relaciones más equitativas, relaciones más como de igualdad en la organización, y también trabajamos el tema del cero violencia contra las mujeres. Realmente uno de los principales retos que tuvimos es con respecto a la sostenibilidad de ciertos procesos, principalmente aquellos que van encaminados al cambio actitudinal. Aparte, otro de los grandes retos que tuvimos, que también atravesó el proyecto, fue la pandemia, ¿verdad? Y el cambio de gobierno, y eso afectó el trabajo de incidencia que se tenía previsto en el proyecto con respecto a el cambio de posición para las mujeres. O sea, que las mujeres tuvieran acceso a tenencia de tierras de manera directa como lo tienen los hombres. Vemos una población más fortalecida en sus conocimientos, ¿verdad? Tanto en diferentes temas, derechos humanos sobre todo, ¿verdad? Hay gente que hoy día habla con mayor facilidad sobre estos temas, maneja más el tema de las leyes, ¿verdad? El convenio de la OIT y otros convenios que les ayudan a fortalecerse, ¿verdad? Dentro de sus comunidades de acceso a la justicia. Hay varios escenarios ahí, ¿verdad? El acompañamiento legal estuvo en diferentes partes o procesos de la lucha de los campesinos y campesinas. Por ejemplo, estuvo un acompañamiento legal desde la formación de las empresas asociativas campesinas, ¿verdad? Estuvo un acompañamiento legal en el asesoramiento, en la constitución de las mismas, en los reglamentos, elaboración de reglamentos, estatutos, ¿verdad? Todo esto fue una parte del acompañamiento. Se trata de llevar el componente legal porque sabemos que es una necesidad latente de nuestros campesinos y campesinas el tener la asesoría adecuada, ¿verdad? Y el acompañamiento en el momento que se requiera. En Marcala, donde se le dio lo que es el seguimiento y la actualización a la política municipal de la mujer, uno de los impactos fue de que la corporación municipal respetara el proceso y las demandas de las mujeres. Tuvimos un caso de una madre, una joven mujer con su niña de 7 años, en la cual las autoridades se dieron la guardia y custodia a su padre. Podríamos decir que se trataba de un agente de investigación, pero luego se le dio seguimiento al caso hasta lograr que la madre obtuviera la guarda y custodia de la menor. Principalmente he identificado que esas personas, los líderes que se formaron, porque no fue a cualquier persona que se le dio la oportunidad, hubo una selección
Y esa gente que tiene contacto social, alguna participación dentro de la sociedad, llámese iglesias, patronatos, consejos indígenas, se formaron y ahora ellos hablan con seguridad de temas como los derechos que están contemplados en el convenio 169, y escucharlos hablar con más gente de eso y ahora con seguridad, pues a nosotros nos da gran satisfacción. Y podemos decir con éxito que sí se lograron los objetivos, una por la formación que recibieron las mujeres y la otra de los efectos que esto ha dado, porque hemos recibido llamadas de las mujeres formadas en las comunidades apoyando a otras mujeres en su comunidad, buscándole refugio, cómo es el proceso legal que le podemos dar. Los municipios cuentan con redes de mujeres. Lo que hicimos fue fortalecerles a ellas en el tema de violencia de género. Fue muy interesante tener la participación de las entes que competen para ese tema, el Ministerio Público a través del MAIE y otras instituciones que nos acompañaron para fortalecer y que la mujer conozca de primera mano cuál es el proceso a seguir. Entonces lo que hicimos fue fortalecer a las redes que ya existían, abrirles un poquito la mente sobre este tema que sigue siendo un tabú y que se maneja bajo un perfil bajo, ¿verdad? Entonces esa es la oportunidad que nos dio. Tuvimos una excelente apertura de los alcaldes y alcaldesas de los municipios donde se desarrolló las capacitaciones y formaciones, muy interesados, igual que las mujeres en su comunidad desconocían de la existencia de la Casa Refugio, y nos permitió hacer lazos más fuertes con la institución, incluso el apoyo, ¿verdad?, para la sostenibilidad de la casa, atendiendo a las mujeres que se remiten desde su comunidad. Los impactos que pudimos identificar al final del proceso y durante el proceso realmente es que las mujeres ahora conocen cuál es la ruta de atención, y lo más interesante de esto es que las mismas mujeres replican este proceso a otras mujeres de sus comunidades. O sea, nosotros nos encargamos de capacitar a cierto grupo de personas que son mujeres que ya están organizadas en los diferentes municipios, pero lo más interesante de esto es poderle dar el seguimiento y poder de vez en cuando estar en contacto con ellas o con la coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer de las diferentes municipalidades con las que trabajamos, y ver que sí están replicando el proceso y sí están haciendo llegar esta información a más mujeres. Como para poder replicarlos en las diferentes comunidades que estamos atendiendo, en diferentes tipos de problemáticas que se están presentando en el departamento de Santa Bárbara. Pues nosotros en el tema de derechos humanos, por ejemplo, estamos participando con pueblos indígenas del departamento de Santa Bárbara. Comentarles un poco que Santa Bárbara es un pueblo indígena. Quizás nos han reconocido por otras ideas que no son así. Nosotros tenemos acá saberes y sabores ancestrales. Por ejemplo, el huancasco, que se celebra en Gualala, muy tradicional. Tenemos a los pueblos de Ilama también, que tienen su cultura. Entonces, hemos aprendido de eso, de poder llegar a esos pueblos, poder recuperar todas las enseñanzas ancestrales y de alguna forma conectarlos en armonía con el ambiente como lo hacían nuestros antepasados. Estamos apostándole a la equidad de género. El movimiento ambientalista es un movimiento mixto, donde participamos hombres y mujeres. Estamos atendiendo la problemática ambiental y sobre todo donde están las amenazas de las represas hidroeléctricas que nos quieren instalar sin consulta, y estamos organizando los pueblos para eso, para que los pueblos se despierten ese interés de poder participar en la toma de decisiones de los proyectos que van a llegar a sus comunidades. A mí me alegra, por ejemplo, que de los compañeros que hemos participado de este proceso con este proyecto estén, por ejemplo, interesados en promover consultas en los pueblos, estén interesados en poder en cabildos abiertos, y ya están pensando en algunos alcaldes que los compañeros van a presentar iniciativas para que se hagan cabildos abiertos, para declarar zonas verdes, para declarar libres de minería, libres de represas, para que se den rendición de cuentas por todos los fondos que se manejan. Las lecciones aprendidas y buenas prácticas del proyecto contribuyeron al fortalecimiento de los conocimientos basados en lo que funcionó y lo que no funcionó. Han servido para el diseño de nuevas estrategias y proyectos para dar sostenibilidad a los procesos desarrollados. El proyecto deja muchos aprendizajes y uno de ellos es que nosotros
tomamos muy en cuenta en este proyecto las características culturales de la población con quien estamos trabajando. Tomar en cuenta la cosmovisión de las mujeres lencas en este municipio, y eso lo aprendimos mucho nosotros trabajando con la CIMP. Trabajar con la CIMP fue un valor agregado para este tema en la Red de Desarrollo Sostenible. La defensa del territorio, vincularla con el cambio climático, porque nosotros sabemos que las mujeres son las cuidadoras del planeta. Se coordinó con la NACH, con la CNTC, con la AMCH, que es la Asociación de Medios Comunitarios de Honduras. Se coordinó también con otro proyecto que ejecutamos en la zona con Oxfam y con el gobierno mismo. Que las organizaciones le apostemos a tener acceso a los bienes productivos para los jóvenes, o sea, medios de vida para la juventud, porque estamos, como decir, perdiendo demasiados jóvenes, están emigrando demasiados jóvenes, porque tenemos un problema de acceso a medios de vida en el área rural. Podemos decir en primer lugar que el tema de prevención es esencial para poder en algún momento mitigar la problemática. Con el hecho de socializar los servicios que presta Fundación Casa Hogar, pero llevarlo acompañado de un proceso, por ejemplo la ruta de atención, logramos que muchas mujeres prevengan una situación de violencia, ¿verdad? Porque igual dentro del proceso del proyecto, pues se le explicaban a ella cuáles son los tipos de violencia, qué es violencia, qué no es violencia. Entonces ahí empezamos a trabajar el tema de prevención, porque ya ella puede identificar si está pasando por una situación y alejarse en el momento preciso. El tema de la coordinación con otras entidades. Es importante que trabajemos coordinados. Si estamos trabajando el tema de violencia basada en género, es importante poder coordinar con otras entidades que también trabajan y que a veces nos desconocemos. ¿Por qué? Porque trabajando juntos hacemos mejores resultados. Por ejemplo, desde ese momento hemos recibido mayor remisión de casos porque antes del proyecto desconocían sobre nosotros. El tema de emprendimiento o empleabilidad para estas mujeres es importante para que ellas puedan desligarse de un tema de violencia de género. El proyecto deja capacidades instaladas en las organizaciones, comunidades y liderazgos para la promoción y defensa de derechos humanos, espacios de diálogo establecidos, así como relaciones con las autoridades locales y operadores de justicia. Y por lo tanto permanente es la lucha. Permanente es la búsqueda de justicia, la búsqueda de la igualdad y la equidad, la reforma agraria, la defensa de los recursos naturales, la soberanía alimentaria como un accionar de la producción de alimentos para poder sostener y crear espacios sostenibles. Bueno, los procesos psicosociales justamente buscan que las personas en sus comunidades luego ellas puedan hacer réplicas en su casa, en primer lugar con ellas como seres humanos, como mujeres. Luego en sus casas, con sus familias, y luego en sus organizaciones de base comunitaria o de redes de mujeres, y luego también en las comunidades. Las mujeres ya tienen un espacio físico donde tienen sus computadoras y tienen la biblioteca, pero las mujeres quedan articuladas con otros espacios de defensa del territorio y defensa de los derechos humanos. Eso hace que las mujeres sientan que no están solas en esta lucha. Tenemos 2 proyectos más en la zona. Uno que es centros comunitarios de comunicación y conocimiento, ¿verdad? Que lo desarrollan los jóvenes del municipio, y otra que es autonomía energética, es una mini hidroeléctrica donde los mismos pobladores son los dueños. Y consideren la importancia de tener políticas de igualdad de género para sus propias organizaciones y que llegan hasta las bases. Eso fue algo positivo del proyecto y que garantiza un poco la sostenibilidad también, porque pues estamos trabajando dentro de las mismas organizaciones para cambiar la posición de la mujer. Que las mismas mujeres que participaron en el proyecto han establecido redes de mujeres defensoras a nivel local, ¿verdad? Ya no solo es lo que se hace dentro del proyecto, sino que ellas han considerado la importancia de agruparse y de poder definir sus propias acciones para la defensoría. Es que la gente está empoderada, la gente sabe reclamar sus derechos, sabe ahora a qué instancia acudir o qué mecanismo utilizar. Proyecto Protegiendo la Tierra y Defendiendo la Vida, sembrando semillas de esperanza.